El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, la gente se agolpaba en torno a Jesús para oír la palabra de Dios. Estando él de pie junto al lago de Genesaret, vio dos barcas que estaban en la orilla. Los pescadores que habían desembarcado estaban lavando las redes. Subiendo a una de las barcas, que era la de Simón, le pidió que la apartara un poco de tierra. Desde la barca, sentado, enseñaba a la gente. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: rema mar adentro y echen sus redes para la pesca. Respondió Simón y dijo: Maestro, hemos estado bregando toda la noche y no hemos recogido nada, pero por tu palabra echaré las redes. Y puesto a la obra, hicieron una redada tan grande de peces que las redes comenzaban a reventarse. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a echarles una mano. Vinieron y llenaron las dos barcas hasta el punto de que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se echó a los pies de Jesús diciendo: Señor, apártate de mí, que soy un hombre pecador. Y es que el estupor se había apoderado de él y de los que estaban con él, por la redada de peces que habían recogido. Y lo mismo les pasaba a Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Y Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Entonces sacaron las barcas a tierra y dejándolo todo, lo siguieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Se pueden sentar. Hermanos queridos, en estos días hemos empezado a leer y a meditar en el Evangelio, en los Evangelios a San Lucas. Recordemos que en el tiempo ordinario, en semana, se leen los tres Evangelios. Ya sabemos que para la época de Semana Santa, Pascua y todo lo que se lee el Evangelio según San Juan, igual que Adviento. Pero en el tiempo ordinario se leen los sinópticos y hemos empezado con Lucas. Bien, en este capítulo 5, ayer veíamos cuando Jesús estaba en la sinagoga, pero hoy vemos a Jesús ya allí en el lago de Genesaret, o el mar de Galilea, tiene varios nombres. Y él empieza a predicar. Jesús predica en todos los lugares. Donde hay personal, allí les anuncia la buena nueva. Porque recordemos, como veíamos en el capítulo 6 de Marcos, capítulo 6 de San Juan, él veía que eran como ovejas sin pastor y se llenaba de compasión. Recordemos que el primer movimiento de Jesús en la caridad es predicar. Luego que él predica y manifiesta su compasión y misericordia, hablando y consolando, luego multiplica los panes. Pero el primer movimiento es la palabra. Ahora bien, el texto lo dice muy claramente, que la gente se agolpaba en torno a Jesús para oír la palabra de Dios. Entonces, como había mucha gente, él vio dos barcas. Recordemos que la gente se colocaba en la montaña o allí en la playa, pero como había mucha gente, para que lo escucharan mejor y lo vieran, vio dos barcas y se montó en una de las dos barcas. Una de las barcas, ya que Pedro era dueño de flotilla por su temperamento y carácter, seguro que era dueño de esa flotilla, se montó en la barca de Pedro, pero Jesús tiene un don de conocimiento o de ciencia. Él conoce, él sabe. Y ya él sabe lo que va a hacer. Y él distingue la barca de Pedro, debe ser la más grande, ¿no? Me imagino. Cogió y se montó en la barca de Pedro. Me imagino a Pedro orgulloso, sacando pecho, porque cogió su barca y para que la gente lo oyera a él. Y empezó Jesús a predicar, y Pedro feliz, porque está en su barca.
O sea, de repicón se está llenando de gloria. Pero ahora viene la prueba. Porque una cosa es creer también en Dios a primera vista, pero hay un trayecto. Fácil es empezar, lo difícil es mantenerse. Y viene la prueba. Le dice a Pedro, bueno, ya que hemos conversado aquí, ya que hemos hablado y predicado, ahora tira, vamos más adentro, para que tire la red. Y ahí sí el hombre se tapa detrás de Jesús para que no lo vean. Y le dice aquí como en voz baja, maestro, toda la noche hemos pescado. Y los peces, pues, se entiende que los que pescan saben que la noche es mucho mejor. Y la hora en que Jesús le va a decir a él, ya esos peces no van a picar. O sea, le va a decir, él como pescador de toda su vida sabe que a esa hora no va a conseguir peces. Y que si toda la noche pescó un hombre toda la vida, él sabe que no. Maestro, toda la noche hemos pescado, o sea, ya lo pusieron a prueba, ha creído, estaba glorioso allí, ahora sí, vamos a ver. Pero allí Jesús lo vence con su mirada. Recordemos lo que le pasó también a Zaqueo. Zaqueo, baja, hoy tengo que comer en tu casa. La mirada, Jesús, la palabra de autoridad, el convencimiento. Le dice a Leví, a Mateo, ven y sígueme. Un hombre que tiene una mesa y que tiene toda la plata del mundo, deja la mesa y la sigue, porque es que el Señor tiene dos fuerzas grandes, es en su palabra y en su mirada. Mira a Zaqueo, ven, baja, le dice a Mateo o a Leví, ven, sígueme. Y mira a Pedro y dice, echa la red. Y es que la palabra de Jesús tiene fuerza, tiene autoridad, vence al maligno. Y Pedro echa la red. Aquí también podríamos hablar de una gran vocación, o la verdadera vocación. Es que todos, pues, cuando tú llegas al bachillerato, llegas, no sé, estás en tercero bachillerato, cuarto, quinto, décimo, 11, en el 11 o décimo o el 11, ya tú más o menos vas a ver qué es lo que vas a hacer con tu vida, si vas a estudiar una carrera, o qué carrera vas a estudiar, o si vas al comercio. O sea, ya tú más o menos en cierta edad sabes lo que vas a hacer con tu vida, y esa es tu vocación. Y luego, pues, entre comillas, ¿no?, te dedicas a eso, a lo que trabajaste. Pero la primera vocación es la vida. La primera vocación, la vocación es que Dios llama a la vida. Luego entra la vocación, obvio, el trabajo, el matrimonio. Pero estas vocaciones que hay, la primera que es la vida, la fundamental, la vida, también están las otras vocaciones que hay, el matrimonio, la soltería, al trabajo, tengo que trabajar. Pero hay una que la supera a todas también, a estas vocaciones, y es esta, que es el llamado de Dios. De esto vive Pedro, vive de esto. Pero el Señor no se va a poner a él, luego que le dice que él se arrodilla cuando saca todo ese mundo de peces, y que Señor, soy un pecador, porque él recordó, ¿cuál es su pecado? El pecado de Pedro es que tiene miedo. Un pecado es que está lleno de miedo, o no creyó, porque tuvo falta de fe. Y se le dio toda su vida allí en ese momento. Pero él descubre su vocación verdadera, y que la vocación es pescar personas. Pero allí descubre él, o sea, descubre su auténtica vocación, la verdadera vocación que tenemos todos. Jesús no le va a decir a él, bueno, ¿tú qué edad tienes? ¿Estás casado o no estás casado? ¿Qué piensas para el futuro? No, depende de lo que le diga Pedro. Entonces Jesús le va a decir, bueno, no sé si llamarte o no. No, él no le importó, le dijo, ven y sígueme, punto. Serás pescador de hombres. No le preguntó edad, no le preguntó nada. A mí me da cosa con los últimos papas, que estos dos últimos papas ya eran ochentones. El Papa Benedicto en un tiempo pensaba irse para Jerusalén a escribir allá. El Papa Francisco tenía ya la casa que había fundado con un ancianato y tenía su pieza. Cuando yo pensaba que habían terminado, no habían empezado siquiera. El uno que se iba a ir para allá lo hicieron papa, y este con un ancianato, con un cuarto allá, lo hicieron papa. Entonces uno cree que esa es como que la manía de uno, no sé, o porque soy pensionado, soy pensionada, o porque tengo cierta edad, yo no sé, ya terminé, ya, oye, pero qué cosa, qué manía en la mente, qué manía. No, todo está aquí, podemos tener una mente joven,
Tú puedes hacer muchas cosas en la vida. Yo he contado aquí varias veces, lo he contado y lo cuento otra vez porque aquí hay una vocación. Esto lo escuché yo, les cuento que hace más, esto lo escuché yo hace como 15 años, en un programa de radio, que en Milán, Italia, iban a exponer unos cuadros de pintura. Exponer en Italia, oigan, de Miguel Ángel, Da Vinci y Rafael, pues tiene que ser muy valiente, un muy buen pintor para exponer, y en Milán. Y había alguien, y la gente estaba alrededor de esos cuadros que él pintó. Pero ¿qué era lo curioso? Los cuadros eran bonitos, normales, unos cuadros como todos los que estaban allí en esa exposición. Lo curioso, lo novedoso, era que quien lo exponía era como un hombre casi de 100 años, o pasaba 100 años. El que lo exponía, un hombre de 100 años, 100 y pico de años. Le preguntaban a él, pero usted 100 años pintando y exponiendo, y dígame usted desde cuándo empezó a pintar. Porque la gente muchas veces empieza desde jovencito, ¿no? Yo empecé a los 80. Sí, a los 80 empecé a pintar. Sino que yo vendía todo el tiempo leche en un camión, y yo iba por la carretera, y yo dije, pero si yo toda la vida me ha gustado esto, ¿por qué no lo he hecho? Y paré el carro en la carretera, lo dejé allí, te di la llave, dejé ese carro ahí, y me fui para mi casa a pintar. Yo tenía esa vocación, él tenía esa vocación de pintar. Pero todos tenemos la vocación de anunciar la buena nueva. Todos tenemos la vocación de decirle al otro que sea feliz, o que te va a ir bien, o que Dios te bendiga, o decirle por lo menos Dios te ama. Por ahí hay una predicadora de que esta mujer se iba a tirar del puente, de un puente se iba a tirar, pasó a alguien, sencillamente le dijo, mira, no sé qué vas a hacer, pero Dios te ama. Le caló la palabra en su mente, en su cuerpo, le recorrió el ser. Y en esta época, esa persona, ella tiene por ahorita como 80 años. Haciendo los cálculos, 80 años, porque cuando le pasó eso tenía como unos 30 y pico años, o sea, hace 50 años. Y tiene 80, o sea, desde que entendió eso. Y entonces, este hombre le dijo algo y ella entendió su vocación a la vida. Y después de eso le empezó a cantar a Dios, de dos vocaciones fundamentales a las cuales ella no estaba aspirando. La primera vocación era la vida, se iba a quitar la vida, y la vocación era la vida. Y la otra vocación fundamental era anunciarlo, y empezó a cantarle a Dios, a cantarle a Él. Dos vocaciones que las tenía y eran fundamentales y las había despreciado. Y las otras vocaciones que tenía, el matrimonio, el trabajo, no le estaban ayudando en nada. Tú tienes una vocación que es de ser cristiano, ser cristiano. Esa es tu vocación fundamental, vocación a la vida. Vocación a la vida. Todos saben que estoy estado en el cumpleaños de mi mamá a los 100 años, y yo recuerdo que estuve en el cumpleaños de ella a los 85 años. Ella decía, recuerdo ahora, pues tengo 85, bueno, yo aspiro a los 90, decía ella. Bueno, es más, no, yo aspiro a los 100 mejor. Y Dios le dio los 100. Y siempre quiero anunciar al Señor, lo anunció hasta los 95, 96. La pandemia fue la que calmó un poquito. Pero la vocación de anunciar la buena noticia, la buena nueva, hablar de Cristo, hablemos de Cristo, es el Rey de Reyes, Señor de Señores, es la vida. En la medida que tú hables de Él y tú das, Él te da a ti. Es que esa es la gran economía que nadie sabe, el gran éxito, el gran negocio. Y cuando yo hablo bien del Señor y lo predico a Él y que Dios te bendiga a ti, Dios me está bendiciendo a mí. Si tú quieres que Dios te bendiga, bendice a los otros. Si tú quieres que te vaya bien, deséale el bien a los demás. Esa es tu vocación. Y la de los demás, a la vida. Y anunciar la buena nueva. Y siempre creyendo en Él. Pedro tenía miedo aquí. Pero su primera vocación fue creer en Él. Creer en Él y anunciarlo a Él. Y por esa vocación se multiplicaban los peces. Donde no había peces, se reventaban todas estas
tuercas mayas, porque creyó en Él. La cuestión es entonces de que tú creas en Él. Amén. Amén. Continuamos con Cristo.